Este es su programa, Escenarios. Una hora de información completa sobre los acontecimientos suscitados en nuestras comunidades. Las noticias que a usted le interesan están aquí, en Escenarios. 1492 es el año cuando se da el descubrimiento de América. Circunstancial o no, Cristóbal Colón llegó a las islas de las Bahamas con toda su expedición. Era el primero de los 4 viajes que el navegante genovés hacía en busca de nuevas rutas para llegar a Asia por Occidente. La expresión descubrimiento de América para referirse a la llegada de Colón al continente americano ha sido por muchos años objeto de debate entre algunos de los historiadores en el mundo, pues según algunos de ellos, los vikingos fueron los primeros europeos en cruzar el Atlántico unos siglos antes, exactamente por los años 1000. Por otra parte, otros historiadores creen que fueron los asiáticos que habrían descubierto primero América, pues fueron los primeros en cruzar el estrecho de Bering durante la época de la prehistoria. A todos estos eventos que se dieron en el año de 1492 se les conoce en la actualidad como el Día de la Raza, en conmemoración al avistamiento de tierra por el navegante Rodrigo de Triana. 4 potencias europeas se disputaban la conquista del mundo durante la era de las conquistas. Portugal, Francia, España e Inglaterra eran los países que se extendían por el globo terráqueo en busca de nuevos territorios que les pertenecieran. España fue la gran favorecida con el hallazgo de América, que después fue repartido a través de tratados firmados con los otros países. Un claro ejemplo de eso es el Tratado de la Tardesía, que consistió en entregar a Portugal rutas de descubrimiento en el Atlántico y llegaran al territorio que hoy se conoce como Brasil, y así evitar conflictos de intereses entre la corona hispana y la corona portuguesa. Hoy en Escenarios les presentamos parte de la historia de lo que hoy conocemos como el Día de la Raza o el descubrimiento de América. Quédese con nosotros y recuerde parte de los hechos que vivieron los antepasados en el proceso de descubrimiento, conquista y colonización. Esto es Escenarios. El Día de la Raza, como se conoce en algunos países hispanoamericanos, es celebrado en gran parte de América, y a pesar que se denomina de diferente manera, en la mayoría de naciones su conmemoración tiene el mismo significado. Enseguida observamos por qué se denomina Día de la Raza y cómo se conoce en algunos países de América esta celebración. El 12 de octubre de 1492 se da el descubrimiento de América por la tripulación que comandaba el navegante Cristóbal Colón. Ese descubrimiento surge a través del avistamiento de tierra que tiene el otro navegante Rodrigo de Triana, que acompañaba a Colón en su aventura por llegar a las tierras en ese momento conocidas. Con ese avistamiento de tierra que se produjo a las 2 de la mañana según cuenta la historia, se da el encuentro de 2 razas, los blancos que eran los descubridores y los indígenas que eran los descubiertos. Debido a estos acontecimientos se dio a esta fecha el nombre de Día de la Raza en los países hispanoamericanos, ya que marcó el punto de encuentro entre 2 mundos. La denominación fue creada por el exministro español Faustino Rodríguez, que en 1913, siendo presidente de la Unión Iberoamericana, pensó en una celebración unificada entre España e Iberoamérica. Fue hasta 1914, el 12 de octubre, que se festejó como Fiesta de la Raza, y en 1915 se oficializa el nombre de Día de la Raza. En América hay varios países que denominan diferente este acontecimiento. Para el caso en Argentina fue decretado Día de la Raza en 1917, pero hoy en día se le conoce como el Día del Respeto y la Diversidad Cultural a raíz de un decreto que se emitió en el año 2010. En Bahamas, que fue uno de los primeros territorios que descubrieron los españoles, se denomina Discovery Day o Día del Descubrimiento. Mientras tanto, en Belice se conoce como Pan American Day o Día Panamericano y es considerado un día festivo. En Bolivia, por decreto en el año 2011, se denomina Día de la Descolonización, después de haberse llamado Día de la Liberación de la Identidad y de la Interculturalidad. Por su parte, Chile declaró día festivo el 12 de octubre de 1922 y era denominado Día del Descubrimiento de América. Ya en el 2000 se renombró como Día del Encuentro de 2 mundos. En Costa Rica se conoce como el Día del Descubrimiento y la Raza desde 1968, pero en 1994 se cambió el nombre a Día de las Culturas y así se mantiene hasta la actualidad. Cuba no celebra el 12 de octubre, sino que la fiesta se conmemora el 10 de octubre, pero como el día que comenzó la Guerra de Independencia contra España en 1968, por lo que no tiene ninguna relación con lo del Día de la Raza. Ecuador, Honduras y Uruguay son algunos de los países que mantienen la denominación del Día de la Raza, mientras Venezuela cambió en el año 2002 el nombre a Día de la Resistencia Indígena, atendiendo una solicitud de las organizaciones indígenas.
Después de haber visto parte de la historia del por qué se le llama Día de la Raza a esta festividad en Honduras y de otras formas en otros países, ahora les mostramos cómo la religión influyó en la conquista, colonización y mestizaje de la población indígena después del descubrimiento. Juana Guerrero, habitante de Masca, nos cuenta algunas de las prácticas que solían realizar los frailes llegados de Europa durante el descubrimiento. Esta es la historia. Para muchas personas la religión fue la estrategia que utilizaron los conquistadores para persuadir a los indígenas y así colonizarlos con mayor facilidad. Las primeras órdenes religiosas que llegaron a América luego de la conquista fueron los franciscanos y agustinos, que tenían como objetivo destruir las antiguas prácticas religiosas de los indígenas y castigar a los que insistían en practicarlas. La etnia afrodescendiente es la que más sufrió los atropellos de los conquistadores, según esta líder garífuna. En la religión influyó bastante. Y hay mucho resentimiento también porque la religión no paró la esclavitud los papas tuvieron que haber visto muchas cosas que sucedieron que pudieron haberlos parado. Así es que para nosotros fue triste, a mi raza, como estoy hablando por los garífuna, fue muy triste porque nos cambiaron la vida, pero no nos pudieron someter. Porque nunca fuimos esclavos, los garífuna nunca fueron esclavos, porque para ser esclavo lo primero que te quita el amo es tu idioma, y nunca nos pudieron quitar el idioma para no comunicarnos unos con el otro. Anteriormente los antepasados tenían diversas creencias y varias prácticas para adorar a sus dioses, pero los frailes se encargaron de evangelizar y educar a los indígenas con la nueva religión y de esa forma fueron destruyendo toda forma de adorar a los dioses que hasta ese momento tenían los aborígenes. Uno de los detalles que resalta esta catedrática de historia es que con la llegada de los españoles se detienen muchas prácticas sanguinarias de los indios, ya que estos rendían culto a sus dioses a través de la sangre. La religión en parte nos ayudó bastante, especialmente como la católica, que es una religión universal, porque antes de venir los españoles, aquí los indígenas sacrificaban a sí mismos para poder presentárselo a los dioses, y entonces como ellos vinieron a implementar la religión católica, entonces todo eso fue desapareciendo y de esa manera los indígenas se volvieron menos sanguinarios. Esta líder garífuna, que debió abandonar el país en busca de oportunidades, nos cuenta un poco cómo la religión católica bautizó a sus ancestros y ahora su apellido se deriva del bautismo que le realizó un fraile que llegó de Guerrero, México y que era de apellido Guerrero. Al final del ritual su familia fue reconocida con el apellido de bautismo, aunque anteriormente tuvieran otro. Supuestamente estamos supuestos a ser Satuyé, la familia de mi padre, pero vinieron unos frailes de Guerrero, México, a bautizando a la persona y bautizaban por grupo. Cuando bautizaron los tercera generación mía, los bautizaron y el fraile era de apellido Guerrero, venía de Guerrero, México, y que por eso que le adaptaron ese nombre. Pero en realidad nosotros estamos supuestos a ser Satuyé. Las religiones de las principales culturas precolombinas de América, mayas, aztecas e incas, antes de la invasión española eran de corte politeísta, adoraban a múltiples deidades y tenían especial veneración por los elementos de la naturaleza. Las ceremonias mayas incluían sacrificios humanos y estaban bastante influenciadas por la astronomía y sus movimientos, así como por el equilibrio entre el ser humano y las fuerzas de la naturaleza, siendo sus dioses intermediarios en ese equilibrio hombre-naturaleza. Pausa comercial. Al regresar venimos con nuestro invitado para la primera parte de la entrevista de la semana, con quien hablaremos sobre los antecedentes del descubrimiento de América y cómo se dio este acontecimiento. Ya regresamos. Hoy es un buen día. Un angelito necesita ayuda de gente con valor y corazón. ¿Por qué no ser tú? Sálvalo. Apadrina un niño y dibuja una sonrisa. Más información al 2550-5160 o búscanos en Facebook como Fundación Padrino. Apoya a nuestros niños con enfermedad renal crónica. Tú puedes salvarlos. Fundación Padrino. La Fundación Padrino y Diálisis de Honduras te traen las 8 reglas de oro para la prevención renal. 1. Mantenerse en forma ayuda a reducir la presión arterial, además que reduce su talla. 2.
Mantenga un control regular de su nivel de azúcar en la sangre. 3. Controle su presión arterial. 4. Comer sano y mantener su peso bajo control. 5. Mantener una adecuada ingesta de líquidos. 6. No fume. Fumar reduce la cantidad de sangre que llega a los riñones. 7. No consuma medicamentos de venta libre de forma regular. 8. Realice exámenes para saber cómo está su función renal. Ahora te toca a ti. Cuídate. Centro de Medicina Integral de los doctores Wilson Hernández y Yamilet Molina, egresados de la Universidad Latina de Costa Rica, le atiende en el barrio Barandillas, en la Avenida Junior, en la 12 calle 4ª Avenida, contigua Banco de Occidente, y en horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Para cita, llamar al 2550-0523, 2550-0523. Doctores Wilson Hernández y Yamilet Molina, comprometidos con su salud. Que Lionel Messi juegue en el Real. No creo. Que me gane la lotería para llevar de vacaciones a mi novia a Cancún. No creo. Cambiar de carro este año. No creo. Que mi jefe me dé el día libre. Siempre soñando. ¿Qué le pasa? Rápido con mi trabajo. No creo. Pero tener insuficiencia renal crónica, soy diabético e hipertenso, eso sí es posible. Por eso, cuídate. Ese era yo. Ese también soy yo. La enfermedad renal es un padecimiento serio, pero si ya está diagnosticado, toma las precauciones. Me uno a la Fundación Padrino para apoyar a los pacientes renales. Diálisis de Honduras es la mejor empresa de hemodiálisis en la región centroamericana. Nuestro servicio mejora la calidad de vida en pacientes de todas las edades. Diagnosticados con insuficiencia renal crónica, poseemos las mejores instalaciones acondicionadas con altos estándares de calidad y tecnología avanzada. Atención especializada con médicos y enfermeras altamente calificados. Actualmente contamos con 8 clínicas a nivel nacional y pronto inauguraremos otros centros en diferentes partes del país. Diálisis de Honduras, a la vanguardia en servicios de hemodiálisis en Centroamérica. Gracias por continuar con nosotros. En nuestro siguiente reportaje les damos a conocer las nuevas razas que se desarrollaron luego del descubrimiento de América. El mestizaje de la población fue uno de los aspectos que marcó la llegada de los europeos a territorio americano. Con estas acciones empieza a perderse la pureza de la raza indígena. ¿Qué nuevas razas se desarrollaron con la colonización? Vea a continuación algunas de ellas. Las nuevas razas que se desarrollaron después del descubrimiento, conquista y colonización son notorias hasta la actualidad. El mestizaje de la población se vio más marcado con la puesta en marcha del proceso de colonización, cuando los soldados europeos abusaban sexualmente de las esclavas indígenas que debían servir en las chozas o casas de los gobernadores. De la mezcla entre los esclavos indígenas y españoles surge la raza mestiza. Los conquistadores que tienen casi 6 meses de estar sin mujer, van a tomar a las indígenas, las van a violar en algunos casos y el producto de esa violación va a ser un niño que va a ser conocido como mestizo. Cuando, como parte del proceso de destrucción de las comunidades indígenas y se reduce la población indígena, los españoles se van a ver motivados y más que motivados, obligados a traer esclavos africanos al territorio americano. Entonces, cuando ya no hay esclavos africanos, surge un nuevo mestizaje y aquí las sociedades, ¿no? los mestizos originales van a comenzar a combinarse con los esclavos negros. Se van a producir otros grupos sociales o castas sociales también, como se les han llamado, que van a ser la combinación entre el europeo, que es el español, y el africano, el esclavo, y que va a producir el mulato, y la combinación entre el indígena y el africano, que va a ser el sambo.
para este guía que elabora en el Castillo San Fernando de Omoa. El episodio de la historia que registra la llegada de los colonizadores también marca la época donde se pierde parte de la identidad de los pueblos indígenas, pues con este proceso se inicia la desaparición de la raza indígena para abrirle paso a los criollos, mestizos, zambos y mulatos, por lo que nuestro país hoy en día se ha vuelto un territorio multicultural. De países europeos hubieron franceses, hubieron portugueses, hubieron holandeses, y ahí están incluidos los españoles y parte también de Inglaterra, más los grupos de garífunas que vinieron, más la mayor cantidad de indígenas que había. En el caso de los Pech, tenemos los Mesquitos, tenemos los Zambos, los Mahecho Ortiz. Entonces se forma lo que es la mestización, aunque todavía hoy en día permanecen algunos grupitos indígenas que todavía, entre comillas, se dice que son raza pura. De acuerdo a los registros históricos, los españoles no pensaban que en América había tanta civilización ni tanta riqueza mineral sin explotar por parte de los indígenas. Uno de los aspectos que más remarcan los historiadores es que la población en la actualidad confunde los términos de descubrimiento, conquista y colonización, que este último proceso es cuando se empieza a dar la combinación de razas y así el desaparecimiento de la pureza de las facciones que caracterizaban a los indígenas. Más que descubrir, lo que sucede es una invasión. España invade el territorio americano buscando pues una ruta que los llevara hacia el oriente, hacia la región del continente asiático, pero se topan por casualidad con América, pues estaba en el camino, ¿no?, hacia esa ruta, y lo que hacen acá es, pues una vez llegados, no utilizar la mano de obra indígena para explotar los recursos americanos. La conquista es el momento en el cual los españoles someten a las sociedades indígenas y tratan de cambiar el sistema económico, el sistema religioso, es decir, trasplantan las religiones originales que tenían los indígenas americanos por la religión cristiana, ¿no?, que los españoles traen. Igual el sistema económico, los indígenas tenían distintos sistemas económicos que iban desde la caza y la recolecta hasta una agricultura muy parecida al sistema que tenían las poblaciones originales de Asia y de Egipto, ¿no?, que era agricultura para pagarle impuestos o tributos a los grandes señores. La colonización es cuando ya los españoles se quedan en el territorio, es decir, que ellos llegan y habitan el territorio hondureño y americano en general, y pues tienen distintas relaciones no sociales que se van a producir, entre ellas la construcción de edificios y la construcción de ciudades iguales o parecidas a las ciudades que construían ellos en España, es decir, trasplantan la sociedad española a la sociedad americana. Obviamente aquí lo que sucede es un intercambio, porque las sociedades americanas ya tenían su forma de vida y lo que hacen los españoles es adaptar esas formas de vida al caso europeo. Los españoles nos trajeron los garífunas por tener más fuerza, y a través vinieron los españoles y contra nuestras etnias se unieron nuevas razas como son los garífunas que habitan en las islas, y también tenemos los criollos, los zambos, entre otras razas. Entre las razas que empezaron a salir después de la colonización están los criollos, término que se utiliza para designar a la persona que era descendiente de padres españoles o de origen español. Mestizos, término dado a la persona que nace producto de la mezcla de dos razas, en especial del hombre blanco y mujer indígena, o mujer blanca y hombre indígena. Mulato, definición que se le da al hijo que nace de la relación entre padre español y una mujer afrodescendiente esclava. Zambos, término que se utiliza para definir la raza que surge de la relación de un hombre afrodescendiente y una mujer indígena. Gracias por continuar con nosotros en su programa Escenarios de Teleprogreso. Ya nos acompaña en el set de escenarios el licenciado y también máster en Historia, don Eliseo Fajardo. Él es director del Archivo Histórico Municipal de aquí de San Pedro Sula, y con él vamos a conocer un poco más a fondo, más a detalle, algunos aspectos del descubrimiento de América y también del Día de la Raza. Don Eliseo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Amigos televidentes, estamos en un nuevo programa que tratará de rasgos históricos sobre la venida de Cristóbal Colón a América con motivo del Día de la Raza. España, don Eliseo, tenía una hegemonía sobre Europa durante se daba ese proceso, esa época de las conquistas. ¿Con quiénes mantenía España la disputa hasta ese momento? La corona española había logrado en 1492 apaciguar los territorios de España de la penetración de los musulmanes en Europa, y particularmente en territorio
español. Esto trajo consigo la expulsión de los judíos, pero además una serie de proyectos expansionistas. Uno de ellos es buscar rutas más cortas para llegar a Asia, y se le encomendó a don Cristóbal Colón hacer esa tarea debido a que Portugal, Holanda, Alemania también tenían intereses en las rutas marítimas, y esto complicaba la situación hegemónica de España. Ahora, ¿por qué mantenían esta disputa si España prácticamente era, como quien dice, la potencia a nivel de navegación, la potencia a nivel marítimo? Sí, el comercio era fluido. No sé si ustedes recuerdan cuando hablan de las famosas especies. Era tan fluido que habían choques permanentemente en puertos, sobre todo en el África, entre Portugal y España, debido a que no se respetaban las reglas de los tratados internacionales sobre uso de puertos, aguas marítimas, rutas. Entonces era muy común los choques. España tenía sus rivales, y en el Mediterráneo por igual, en el caso de Italia, por ejemplo. Hasta ese momento España, ¿cómo estaba la situación a nivel de navegación, de ir a conquistar otros territorios? Si Portugal, también Holanda y Francia tenían su flota para navegar y conquistar. La visión filosófica y cosmogónica que se tenía en la época era de que no existía otros paralelos, por lo tanto otros continentes. Entonces estaban con la idea marcada de que el mundo solo abarcaba lo que ellos conocían hasta ese entonces, incluyendo la visión de Asia, una Asia desconocida porque solo ciudades particulares tenían ellos acceso. Pero estas disputas se logran acentuar en el momento en que hay propuestas. ¿Qué ofrecimientos puntuales le hizo Colón, especialmente ya que atrajo la mirada y también la atención de los reyes? Porque ese es un punto bien interesante, pues, conocer esos detalles que Colón pudo haberle ofrecido a la corona. Mire, Colón hizo dos propuestas: la propuesta visible, que dice la historia, y la propuesta oculta. Hay un libro que se llama La Invención de América, escrito por Edmundo O'Gorman, un investigador mexicano que murió en 1995 en la Ciudad de México. La parte visible, la que conocemos todos, era reducir costos de operaciones para llegar a Asia. Esa era una de las misiones que llevaba él. Y la segunda, traer un producto metálico, que es el oro, la plata, y bajo esas expectativas se planificó la ayuda. Sin embargo, la parte oculta es la cartografía militar. Colón tenía que regresar a España con nuevos datos de la cartografía marítima de las zonas que él recorría, y con ello cortarle el paso a los portugueses en la expansión territorial y marítima. De tal manera que Colón hace la propuesta de hacer una ruta más corta, una exploración más detallada, y desde luego sentar las bases de una colonización española en ciertos sectores de Asia. Esto es lo que él propone. Ahora falta lo que la corona quiere, lo que la corona considera que puede ser factible. Colón ambicionaba más personal de apoyo y más carabelas. La corona solo se situó a 3 carabelas, aduciendo que era un asunto económico. Y la otra es que en esa alianza que le digo yo, empresarial y de Estado, en este caso de la corona, involucraba en algún momento bajar costos
costos operativos. Por lo tanto, Colón financió la otra parte de su primer viaje. Ahora, hablando un poquito de eso, de la religión y ya tocando el asunto de lo que es el Papa, la religión católica, para hablar específicamente, tuvo mucha influencia sobre el proceso de conquista. Había un procedimiento que se llamaba la bula papal. ¿En qué consistía este procedimiento? Pues mire, en ese momento la relación corona, el papado era una simbiosis que funcionaba perfectamente, pareciera que fuera un mismo estado. La separación de los poderes de la corona y del papa no se distinguían, unos estaban compenetrados en el otro. Entonces, esta disposición jurídica de la que usted habla tenía como propósito que el 50-60% de los bienes patrimoniales que podría generar las exploraciones era para consolidar el poder económico de la corona. Y esto trajo consigo que en todos los viajes, desde que se inició el proceso de colonización en América, estuviera presente la Iglesia Católica en 3 de sus grandes vertientes: los agustinos, los franciscanos y los dominicos. 3 órdenes religiosas que marcaron el rumbo en América. Ahora, ya cuando Colón se adentra a América, ¿qué es lo que encuentra y cuál es el primer territorio que él descubre ya del continente americano? Bueno, mire, Colón viene casado, enamorado con su amante, que es Asia. Él está loco, perdido por Asia, y todo lo que ve es Asia. Todo lo que va a descubrir es Asia. Ese error lo llevó hasta 1495-96, cuando reconoce en su tercer viaje que las aguas que salen enfrente de las costas de Venezuela son aguas dulces. Y entonces le cae el 20 de que todo lo que había descubierto eran islas, una cadena de islas. Claro, él llegó a Haití y Santo Domingo por primera vez, pero después en los siguientes viajes ya se dio cuenta que estaba en un error, pero era demasiado tarde, porque la corona, en el contrato que hizo con él, Colón les dijo que había descubierto tierra, las costas de varios lugares de Asia, y entonces la corona le reclama, y de ahí vienen unos procesos que terminan con el encarcelamiento de Colón, porque mintió. Claro, Colón, como estaba casado, enamorado de Asia, de ciudades de Asia, él finalmente se da cuenta que metió la pata, que se equivocó. Bien, vamos a ir a un breve corte comercial, después regresamos para continuar con más de escenarios y la segunda parte de la entrevista con el licenciado Eliseo Fajardo, historiador y también director del Archivo Histórico Municipal aquí en San Pedro Sula. Ya volvemos. Hoy es un buen día. Un angelito necesita ayuda de gente con valor y corazón. ¿Por qué no ser tú? Sálvalo. Apadrina un niño y dibuja una sonrisa. Más información al 2550-5160 o búscanos en Facebook como Fundación Padrino. Apoya a nuestros niños con enfermedad renal crónica. Tú puedes salvarlos. Fundación Padrino. La Fundación Padrino y Diálisis de Honduras te traen las 8 reglas de oro para la prevención renal. 1. Mantenerse en forma ayuda a reducir la presión arterial, además que reduce su talla. 2. Mantenga un control regular de su nivel de azúcar en la sangre. 3. Controle su presión arterial. 4. Comer sano y mantener su peso bajo control. 5. Mantener una adecuada ingesta de líquidos. 6. No fume. Fumar reduce la cantidad de sangre que llega a los riñones. 7. No consuma medicamentos de venta libre de forma regular. 8. Realice exámenes para saber cómo está su función renal. Ahora te toca a ti. Cuídate.
Centro de Medicina Integral de los doctores Wilson Hernández y Yamilet Molina, egresados de la Universidad Latina de Costa Rica, le atiende en el barrio Barandillas, en la Avenida Junior, en la 12 calle 4ª Avenida, contigua Banco de Occidente, y en horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Para cita llamar al 2550-0523, 2550-0523. Doctores Wilson Hernández y Yamilet Molina, comprometidos con su salud. Que Lionel Messi juegue en el Real. No creo. Que me gane la lotería para llevar de vacaciones a mi novia a Cancún. No creo. Cambiar de carro este año. No creo. Que mi jefe me dé el día libre. Siempre soñando. ¿Qué le pasa? Rápido con mi trabajo. No creo. Pero tener insuficiencia renal crónica y soy diabético e hipertenso, eso sí es posible. Por eso, cuídate. Ese era yo. Ese también soy yo. La enfermedad renal es un padecimiento serio, pero si ya está diagnosticado, toma las precauciones. Me uno a la Fundación Padrino para apoyar a los pacientes renales. Diálisis de Honduras es la mejor empresa de hemodiálisis en la región centroamericana. Nuestro servicio mejora la calidad de vida en pacientes de todas las edades. Diagnosticados con insuficiencia renal crónica, poseemos las mejores instalaciones acondicionadas con altos estándares de calidad y tecnología avanzada. Atención especializada con médicos y enfermeras altamente calificados. Actualmente contamos con 8 clínicas a nivel nacional y pronto inauguraremos otros centros en diferentes partes del país. Diálisis de Honduras, a la vanguardia en servicios de hemodiálisis en Centroamérica. Una de las nuevas razas que llegó a América producto de la expansión del reinado europeo por el mundo es la raza garífuna. Asentados en la mayoría de los casos en las zonas costeras de los países, los afrodescendientes llegaron a Honduras en 1797, después de huir de la esclavitud francesa que intentaba retenerlos en la isla de San Vicente. En el siguiente reportaje les detallamos cómo ocurrió este acontecimiento. Con el descubrimiento de nuevas tierras en el mundo por parte de los conquistadores, también se da la esclavitud y también la inmigración de personas buscando liberarse de la represión a la que eran sometidos por parte de los conquistadores. Los pueblos africanos son los que más sufrieron el sometimiento de los europeos por su abundante mano de obra. A Honduras los primeros inmigrantes que llegaron fueron los garífunas, quienes procedían de la isla de San Vicente huyendo de la esclavitud francesa, luego que se iniciara la guerra por la conquista de la isla. Vino Barauda, que es la mujer de Satoyé, y le dijo que como él era bien pasivo, que le diera a él los pantalones y ella le iba a dar sus nahuas para pelear. Entonces cuando dijeron a pelear y a pelear, cuando ya a él lo mataron, ella recogió toda su gente y le dijo que prefería huir, pero no ser esclavos de los franceses. Entonces en una embarcación salieron 5.080, ¿verdad?, garífunas, y se trasladaron a la isla de Baxelios. Pero en la isla de Baxelios no había mucha alimentación, ¿verdad? Entonces idearon, estuvieron unos días ahí y arrancaron camino. En la travesía pues murieron 1.000, llegaron a Punta Gorda un 12 de abril de 1797, 4.080 garífunas. Entonces se sitiaron en Punta Gorda, que hasta ahí está el sitio de Punta Gorda en Roatán. Y allí empezaron a expandirse por todo lo que es la costa atlántica. De hecho, Masca es la última comunidad garífuna, desde la playa, Nicaragua, hasta Masca. Y es la primera desde Guatemala hasta allá.
Son 69 pueblos garífunas que se ubican desde Guatemala hasta Nicaragua, según lo que nos dice esta dirigente comunal que ha viajado por varios países conociendo la historia de su cultura, que con el paso de los años ha ido perdiendo sus costumbres. Los garífunas habitan la mayor parte de la región costera de Honduras y los países centroamericanos. Esto según ellos por la cercanía y las ventajas que ofrece el mar, que es como su fuente de vida, pues de aquí extraen la mayor parte de su alimentación. Además, así no están tan marginados por los gobiernos como lo hacen con los pueblos indígenas. A través de los años y años yo he visto de que como raza, como hondureños que hemos sido, le hemos dado mucho aporte al país. Hemos contribuido bastante en la construcción de este país y hemos recibido poco, tanto nosotros como los indígenas. De hecho, somos 9 pueblos, ¿verdad?, multiculturales, porque Honduras es un país multiétnico, multicultural. Y los garífunas o afrodescendientes somos los que, digamos que estamos un poquito arriba, con un 3% en las universidades. Eusebio es otro afrodescendiente que habita la comunidad de Masca. Gracias a su fuerza de voluntad logró sacar adelante a su familia. Tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos debido a que en Honduras las etnias son marginadas y casi no hay oportunidades para desarrollarse. Con lo poco que el mar y el turismo les permite obtener, deben mantenerse todo el año, ya que a pesar de que la etnia garífuna le ha dado tantos logros a Honduras, los gobernantes no han sido capaces de ayudarles. Aquel que desconoce su historia, la misma historia lo condenará. Es lo que está pasando ahora con todas las etnias de Honduras. Hasta el año pasado tengo conocimiento yo que los tulapanes fueron inscritos en el registro de la persona. ¿Por qué? Han estado aquí más de 200 años. ¿Por qué hasta los 200 años? ¿Por qué hasta ahora? Esa es la pregunta que me hago yo. Todos los hondureños, nosotros vivimos este terruño. Todos nosotros, como hondureños, ya sean nativos o ladinos, lo que sea, somos hondureños. Esta es nuestra patria. Tenemos que defenderla nosotros. Pero ¿por qué nosotros no la defendemos? Porque nosotros desconocemos cómo funciona el Estado. Los garífunas son la etnia que más se ha dado a conocer a nivel nacional e internacional. Sus costumbres y comidas como el casabe, la machuca, el rice and bean y sus sopas han sido parte de las herencias que esta raza ha traído a Honduras. El clamor ahora es que se brinde más oportunidades a su gente, pues solo un 3% de su población accede a la educación primaria y un 1% logra obtener un título académico, por lo que se hace imperioso prestarle mayor atención a las etnias en Honduras. Gracias por continuar con nosotros y ya después de haber visto varios reportajes en nuestros segmentos anteriores, continuamos el diálogo con el licenciado Eliseo Fajardo. Él es historiador de nuestro país y en la primera parte de la entrevista dialogamos con detalles a fondo ya del descubrimiento de América. ¿Por qué se denomina Día de la Raza el 12 de octubre y no descubrimiento de América actualmente, don Eliseo? Bien, vamos primero a hacer un paréntesis en ese contacto entre Colón y lo que se vino a llamar América. La invención de América fue un discurso bien vendido y creído por las sociedades de América y de Europa en el siglo XIX. Pero ya estudios más profundos que se han hecho, se puede entender de que América ya existía con un sistema económico social y está representado por las comunidades andinas en Sudamérica, un complejo sistema de grupos étnicos en el Caribe aparentemente no desarrollados y una Mesoamérica pujante representada en el altiplano central por lo que se ha conocido como el Imperio Mexica o Imperio Azteca, pero que en realidad forma parte de un sistema económico conocido ahora como Mesoamérica, pero en realidad toda América le hizo frente al visitante extranjero que llegó. Entonces Colón no es que hizo un descubrimiento como se quiere plantear en esos términos. Colón siempre creyó que había descubierto una porción del territorio de Asia y con esa idea se quedaron en Europa durante muchísimas décadas.
para poder vender el concepto de América, es decir, saber que este es un continente, saber que aquí hay una población organizada, que habían luchas internas, que había comercio, etc. El navegante quizás murió sin darse cuenta de la magnitud de lo que había descubierto, de lo que había él inventado, más que encontrado. Entonces, como que lo que está en juego aquí para unos teóricos es el concepto de descubrimiento. ¿Realmente Colón descubrió América o fue un contacto que hizo entre individuos? Él no vino a descubrir una tierra virgen. Y es lo que el romanticismo nos dice del descubrimiento de América, entre comillas. Es una invención de América. Él entró en contacto con autoridades de aquí. Es como que si viniera un embajador de España y llega a Honduras y se topa con un representante de los hondureños. Eso es realmente lo que sucedió. Que lo vemos con el sesgo romántico para demostrar que Colón fue el artífice de todo un gran, de una creación de una América, eso está entre comillas. Hay que tener un poco de cuidado. Y en cuanto al concepto de la raza, desde 1885 más o menos se viene manejando esa idea de celebrar un día específico y se pone el día 12 de octubre como día de la celebración de ese descubrimiento de América, que es más que una invención. Se le pone el nombre Día de la Raza, otro de la hispanidad, otros países dicen el Día de la Resistencia Indígena entre la invasión española, y así varios países tienen distintas connotaciones de ese famoso Día de la Raza. En sí el concepto de la raza es bien complicado, porque nos lleva a demostrar que entre el español y el indio surgió un mestizaje, y ese mestizo es una nueva raza. Pero el concepto es peyorativo e incomoda inclusive. Más bien aquí lo que se dio, si lo quitáramos del vocabulario el concepto de la raza, aquí lo que se dio fue una fusión genética, biológica, y una fusión cultural, préstamos culturales de ambos. Hay que recordar que el otro componente, y no podemos evitarlo, es que con los españoles vinieron los africanos y asiáticos. También venían entre ellos lo que ahora se llaman filipinos, chinos, etcétera, malasios, que vinieron aquí mezclados con los españoles y entran en contacto y se fusionan con otras comunidades y da ciertamente variables en la parte genética y biológica del ser humano, europeo y africano. Hablando de conceptos, ¿verdad? Descubrimiento, conquista y colonización a veces es muy confundido entre algunas personas. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? El descubrimiento es cuando usted llega a un lugar y no encuentra nada. Pero aquí encontraron indígenas organizados que les pusieron resistencia. La resistencia la hicieron no porque eran patriotas, porque no está el concepto de patria, sino porque está en riesgo la subsistencia. Si usted llega a mi casa y se queda 5 días, es casi seguro que me come mis alimentos y yo voy a tener problemas, entonces tengo que echarlo de la casa. Igual sucedió con ellos. Ahora, el proceso de colonización es muy interesante, porque ¿quiénes colonizaron San Pedro Sula, el Valle de Sula? ¿Quiénes imaginan ustedes que pudieron hacer? Dice, fueron los españoles. Los españoles eran muy poquitos para colonizar. Ellos emplearon a los mismos indígenas hachís, cachiqueles de Guatemala, para colonizar los que estaban aquí con una agenda religiosa específica, que es la presencia de un sacerdote español, que puede ser dominico, puede ser franciscano, agustino, que logra reunir a esta población, colocarla en un punto geográfico
y hacer un asentamiento. Esto sería una colonización. Usted me preguntó descubrimiento, colonización y conquista. La conquista también es un concepto tramposo. ¿Quién conquistó a quién? Los resultados de las investigaciones que se han hecho en la toma de Guatemala y el sureste de Guatemala ha demostrado que quienes conquistan son los mismos indígenas a otros indígenas, solo dirigidos por los españoles, dirigidos por un puño de españoles. Imagínense que 25 españoles, 60 españoles condujeron a la reducción de 3.000 o 2.000 o 1.500 indígenas en unas poblaciones, y esto es debido a que los mismos indígenas que llevaron ellos como mercenarios o como soldados o como usted lo quiere ver, son los que hacen la conquista de la conquista del otro, utilizando ese concepto de conquista. Sin embargo, el título se pone, fue Pedro de Alvarado, fue Hernán Cortés, los que hicieron tal y cual conquista en determinado territorio. Ahora, ya hablando de la colonización, hay un tratado entre España y Portugal que se logró firmar para ceder algunos territorios. ¿En qué consistía este tratado y cuál era el nombre de este tratado? Yo tengo aquí que es el Tratado de Tordesillas. A ver, ¿en qué consistía este tratado? Este tratado se debió a que la intervención de los ingleses, franceses o holandeses era un hecho eminente en América, y de hecho lo lograron en el norte. Hay varias colonias, entre comillas, de españoles que llegaron al norte, que fueron expulsados por los ingleses. Entonces, al realizarse este tratado, Portugal toma unos límites a través del ¿cómo le diría? Ciertos sectores de la costa, en este caso de Brasil, se les adjudica a los portugueses, con tal de que ellos no expanden su presencia portuguesa en el resto de América. Sin embargo, en el caso de Buenos Aires, los portugueses reclamaban ese territorio. Entonces, en el mismo tratado se quedaron como límites. Se les permitió la estadía en un lugar que se llama La Colonia, que fue una colonia de portugueses, que está en el lado de Uruguay, a la orilla del río o el Mar de la Plata. Pero el territorio uruguayo se respetó, lo que ahora es el territorio uruguayo, se respetó en ese tratado como parte de los territorios de España. Hablando un poco de lo que es el control de la tierra y de los minerales, y además del pago de tributos, ¿cuál era la situación económica de América, de los indígenas, hasta ese momento? Muy buena pregunta. Mire, el sistema económico social, como lo decía antes, se establecía en dos componentes básicos: la tenencia de la tierra y el control de la población. Puede ser a través de la servidumbre o esclavitud. ¿En qué condiciones estaba América cuando eso? Bueno, había una gran bonanza en el altiplano central de México. Los tributarios llegaban desde tierras de Honduras, parte de Nicaragua, de El Salvador, Guatemala, hasta el mismo centro de Tenochtitlan, porque aquí habían comunidades o colonias de náhuatl o mexicanos que compartían el mismo sistema económico social que se daba en el altiplano. De manera que los españoles lo que vienen a descubrir aquí es una fuente de riqueza que se les fue fácil al principio, a través de la fuerza, del sometimiento, obtenerla, causando estragos en la población indígena. Y esto sucedió en Guatemala, en El Salvador, en todo México. Ya en el norte de México la situación cambia. Los grandes lugares que ellos creían de gran bonanza económica, pues solo sirvió para el pastoreo de ganado, pero tuvieron grandes dificultades en el desarrollo
en el asentamiento y desarrollo de pueblos españoles. Ya para finalizar, una breve reflexión que nos quiera hacer sobre el descubrimiento y la colonización, don Eliseo. Usted extra cámaras decía que en las escuelas y en los colegios no se dan datos fehacientes o otros enfoques para tratar el tema del Día de la Raza, entre comillas. Pues le debo de decir como reflexión puntual de que la tendencia hoy en día es que en las currículas educativas aparezcan 2, 3, 4 enfoques distintos para que la población escolar ya vaya con una formación de que existió aquí en la llegada de esta gente a América, en el contacto, relaciones comerciales mutuas y de sometimiento. Gracias a don Eliseo Fajardo por habernos acompañado en este segmento de la entrevista. Vamos a un breve corte comercial y regresamos para finalizar el programa. Hoy es un buen día. Un angelito necesita ayuda de gente con valor y corazón. ¿Por qué no ser tú? Sálvalo. Apadrina un niño y dibuja una sonrisa. Más información al 2550-5160 o búscanos en Facebook como Fundación Padrino. Apoya a nuestros niños con enfermedad renal crónica. Tú puedes salvarlos. Fundación Padrino. La Fundación Padrino y Diálisis de Honduras te traen las 8 reglas de oro para la prevención renal. 1. Mantenerse en forma ayuda a reducir la presión arterial, además que reduce su talla. 2. Mantenga un control regular de su nivel de azúcar en la sangre. 3. Controle su presión arterial. 4. Comer sano y mantener su peso bajo control. 5. Mantener una adecuada ingesta de líquidos. 6. No fume. Fumar reduce la cantidad de sangre que llega a los riñones. 7. No consuma medicamentos de venta libre de forma regular. 8. Realice exámenes para saber cómo está su función renal. Ahora te toca a ti. Cuídate. Centro de Medicina Integral de los doctores Wilson Hernández y Yamilet Molina, egresados de la Universidad Latina de Costa Rica, le atiende en el barrio Barandillas, en la Avenida Junior, en la 12 calle 4ª Avenida, contigua Banco de Occidente, y en horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Para cita, llamar al 2550-0523, 2550-0523. Doctores Wilson Hernández y Yamilet Molina, comprometidos con su salud. Que Lionel Messi juegue en el Real. No creo. Que me gane la lotería para llevar de vacaciones a mi novia a Cancún. No creo. Cambiar de carro este año. No creo. Que mi jefe me dé el día libre. Siempre soñando. ¿Qué le pasa? Rápido con mi trabajo. No creo. Pero tener insuficiencia renal crónica y soy diabético e hipertenso, eso sí es posible. Por eso, cuídate. Ese era yo. Ese también soy yo. La enfermedad renal es un padecimiento serio, pero si ya está diagnosticado, toma las precauciones. Me uno a la Fundación Padrino para apoyar a los pacientes renales. Diálisis de Honduras es la mejor empresa de hemodiálisis en la región centroamericana.
Nuestro servicio mejora la calidad de vida en pacientes de todas las edades. Diagnosticados con insuficiencia renal crónica, poseemos las mejores instalaciones acondicionadas con altos estándares de calidad y tecnología avanzada. Atención especializada con médicos y enfermeras altamente calificados. Actualmente contamos con 8 clínicas a nivel nacional y pronto inauguraremos otros centros en diferentes partes del país. Diálisis de Honduras, a la vanguardia en servicios de hemodiálisis en Centroamérica. En nuestro último segmento queremos darles a conocer algunos de los aspectos que se consideran positivos y negativos durante el proceso descubrimiento, colonización y conquista. Hablar de los aspectos positivos y negativos que se dieron durante el descubrimiento, conquista y colonización de América es abrir la polémica que genera recordar los hechos que marcaron y cambiaron el rumbo de la historia de un continente. Estos estudiantes de la clase de Historia de Honduras tienen sus valoraciones. La conquista de América fue que ellos saquearon parte de nuestras riquezas naturales, aprovechándose de la inocencia o ignorancia, se podría decir, de los indígenas. La corrupción, la destrucción de la cultura, que vinieron a imponer, como mencionamos, el socioeconómico en nuestro país, donde en lo económico se llevaron nuestras riquezas, el oro, la plata, entre otros. En lo político vinieron a imponer su mano, su mando, como quien dice, causando un caos a nivel nacional, por decirlo así. Entre las consecuencias que tuvo el descubrimiento y colonización de América existen muchas implicaciones que aún dejan al descubierto muchas heridas, especialmente para los hispanos, quienes fueron los más afectados o beneficiados depende del enfoque que se le dé al comentario. Entre los aspectos positivos está la forma de pago que traían los españoles y uno de los aspectos negativos es que los europeos trajeron las enfermedades, entre ellas la viruela que mató a miles de indígenas. La destrucción de los indígenas, la destrucción y la pérdida de la cultura indígena. ¿Qué podemos mencionar además de ello? La destrucción de los idiomas indígenas, la destrucción de la cultura propia indígena. ¿Por qué la cultura propia indígena? Porque los indígenas conocían un mundo y conocían el mundo diferente como nosotros lo conocemos. Nosotros ahora somos judeocristianos, tenemos una religión católica, la religión cristiana, etc. Pero todos provienen de una raíz en común, que es el cristianismo. Ahora, el cristianismo en contraposición ¿a qué? A los dioses indígenas. Entonces la pregunta sería, ¿los dioses indígenas son malos y solo el dios cristiano es bueno? ¿O qué sería lo bueno y qué sería lo malo? Otro de los aspectos positivos que se puede mencionar destacan, trajeron nuevos alimentos, trajeron nuevos aportes culturales y nuevos aportes lingüísticos, un nuevo idioma y nuevas formas de comunicación, se conocieron nuevas razas de personas, se descubrió un nuevo mundo que le dio una nueva visión al futuro del planeta, adelantaron el proceso de América, trajeron herramientas y técnicas útiles para la agricultura y extracción de minerales. Entre los aspectos negativos que se pueden mencionar están, se llevaron gran parte de la riqueza mineral, hubo violación a los derechos humanos y ultraje sexual hacia las mujeres indígenas, asesinatos de los hombres indígenas, esclavitud, trajeron nuevas enfermedades, extinción del dialecto indígena, destrucción de la cultura indígena, imposición de religiones. Y de esta forma llegamos al final de una nueva emisión de su programa Escenarios. Estuvo con ustedes Darwin Alachán. Les invitamos para que el próximo domingo nos sintonicen por su canal. Gracias por el favor de su atención.